Esta es la segunda parte del review de la película La tumba de Drácula de Marvel Comics. Si no han visto la primera parte, aquí les queda la tarjeta. En New York hay una mujer vampira atacando y acosando. Los cazavampiros saben que no es Drácula, pues él sigue en Boston. Domini está arrepentida en la tumba de su hijo y pide perdón a Dios por todo lo que hizo en la misa negra. Y Dios le responde. Y encima envía a su hijo, Janus, resucitado, ya adulto y con traje de superhéroe. Ante esto Drácula aparece y se vuelve a ir, diciendo que todo llega a su fin. Janus, a pesar de su madre, vino a enfrentar a Drácula por órdenes de Dios. Janus va a enfrentar a Drácula. Casi lo vence con rayos solares desde sus ojos. Domini vive una tragedia real viendo cómo su esposo y su hijo combaten como enemigos. Y bueno, cae al infierno. Drácula, como vampiro, va a rescatarla y allí se enfrenta al mismo Satán. Al final, con su independencia, amor a una mujer y todas esas cosas, Drácula traicionó a los demonios. Algo le hace Satán a Drácula y lo vuelve humano. Y nos hemos dado cuenta que Domini cuenta con algún poder para vencer al diablo. Salen del infierno, pero ahora Drácula es humano y se vuelve a alejar. Creo que lo sabe hacer muy bien. Los cazavampiros han visto que ha cambiado y que se fue a Nueva York y allí comienza a robar incluso para comer y se come una hamburguesa. Está buscando ayuda para que lo ayuden a ser un vampiro nuevamente, pero no hay un vampiro que lo ayude. Su hijo le dice que sería bueno que siguiera así y que de esta forma no lo tendría que enfrentar, pero también le recomienda ir a Transilvania. Los cazavampiros también lo seguirán hasta allí. Drácula sigue buscando un vampiro que lo transforme, pero lo que se entera es que ya ni siquiera es el rey de los vampiros y que nadie le sirve. Hay otro rey y los vampiros, como murciélagos y como zombies, lo atacan. Hasta que logra refugiarse con unos niños y se defendió con una cruz que, digamos, se impregnó en su mano. Drácula reta un duelo al nuevo rey. Si bien está perdiendo, la marca de la cruz en la mano lo salvó. Salió débil de allí y llegó hasta un castillo donde lo esperaba Quincy Harker. Otra vez, como rey de los vampiros, se enfrenta a Quincy levemente. Quincy logra herirlo. Después estalla su silla de ruedas y estalla el castillo completo. Janus vuelve con su madre, Domini, y le dice que nunca se le dejará, que ni va a volver a estar sola. Y así vuelve a ser un bebé. Bueno, obviamente no es normal en este canal y me gustaría que me comentaran si está bien dejar un espacio para el Marvel animado. Me voy a alejar de las curiosidades express esta vez, para comentar libremente. Drácula es un personaje de Marvel y esta película fue producida por Toei Animation, así que no sé si el fan moderno pueda verlo inmediatamente. Y sí, es obvio, te recuerda más a Centella o a los cuentos de los hermanos Grimm que a los héroes famosos de Marvel de hoy en día. Los tiempos de la narración son muy diferentes a lo moderno. Es más, este canal también enseña. Si quieren que un niño se duerma, pónganle anime viejo. Es como si no fueran compatibles. Adicionalmente, quieren meter mucha historia, como 7 años de cómics. Así que hay personajes que dices, ¿qué estuvieron haciendo aquí? Pero la película demuestra el gran aporte de Marvel a los cómics de esa época, y era la humanización de los héroes, dando nacimiento a los antihéroes en los cómics, personajes que no eran perfectos. El bien y el mal pasan de blanco y negro a tonos de grises. ¿No les parece que este Drácula es muy Tony Starkesco? Ahora, también durante varios años los cómics de Marvel no eran de héroes sino de monstruos. La tumba de Drácula fue una serie de cómics de los 70s que trataba del equipo cazavampiros que se enfrentaba a Drácula y a otros monstruos. Drácula era su enemigo principal. Él también enfrentó a otros como a Spider-Man, a los X-Men. Era ese tipo de villano que a veces podía ayudar a los héroes porque le convenía. La tumba de Drácula tuvo cierta relevancia en Marvel. Las tramas se ven muy comprimidas en esta película. Creo que el personaje más famoso que tuvieron en los cómics fue Blade, el cazavampiros que apareció en animaciones, tuvo su propia serie animada e incluso su trilogía en el cine y está próximamente por unirse al universo cinematográfico de Marvel. Pon una cruz y suscríbete por si acaso y cuéntanos si seguimos trayendo ocasionalmente este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima Geek Review.